Majestic 12. Majestic 12, abreviado como MJ-12 o MJ-12, es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre alienígeno del fenómeno OVNI, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman. La existencia del MJ-12 ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos y concluyó que eran falsificaciones. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores de OVNI y los entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría de conspiración, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias para presentarlas como falsificaciones, mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se aprecian errores en cuanto a su forma y cronología. El documento en cuestión está extensamente divulgado por Internet, incluyendo el propio sitio web del FBI, ver enlaces externos. El Majestic 12 llegó al conocimiento público en 1982. El productor de televisión y ufólogo aficionado, Jamie Sandera dijo que había recibido por correo un rollo de película de un remitente anónimo. Una vez examinada, la película se componía de 2 documentos. El primer documental fue supuestamente creado por el presidente Harry S. Truman, aprobando la formación de un comité llamado MJ-12, con el objetivo de evaluar el incidente OVNI de Roswell en 1947. El segundo documental fue aparentemente preparado por el MJ-12 en 1952, para informar al presidente entrante Dwight Eisenhower sobre el progreso del comité. Los documentales hablan de investigaciones en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de la ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, Nuevo México. El comité había sido aparentemente presidido por Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein. Todos los presuntos miembros del MJ-12 eran personas destacadas por sus méritos militares y por sus conocimientos científicos, y ya habían fallecido cuando aparecieron los documentos por primera vez. Los presuntos miembros del comité Majestic 12 eran: Sandera habló por primera vez de los documentos del MJ-12 en un documental de 1982 hecho para ser transmitido para la televisión, con el nombre de La experiencia OVNI. El MJ-12 permaneció en la sombra hasta unos años más tarde, después de la publicación del bestseller de Timothy Wood, About Top Secret, Encima del secreto, que reimprimió los documentos del MJ-12. El FBI comenzó su propio estudio de los documentos MJ-12, supuestamente fueron clasificados como Top Secret, y la preocupación inicial del FBI era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado ilegalmente información secreta. El FBI investigó el asunto, e inmediatamente tuvo sus reservas en cuanto a la autenticidad de los documentos. El personal del FBI se puso en contacto con las fuerzas aéreas, preguntando si el MJ-12 había existido alguna vez. Las fuerzas aéreas respondieron que nunca habían aprobado dicho comité, y que nunca había existido. Actualmente el FBI afirma que los documentos del MJ-12 son completamente falsos. Desde entonces han aparecido otros supuestos documentos del MJ-12, de los cuales no se ha probado su autenticidad. Los archivos de la NARA, National Archives and Records Administration, contienen uno de estos documentos relacionados con el MJ-12, Memorándum para el General Twining, de Robert Cutler, asesor principal del presidente. Asunto: Proyecto NCS/MJ-12 de Estudios Especiales, datado el 14 de julio de 1954. El memorándum, de una página, se refiere a una reunión informativa para el 16 de julio. El memorándum no identifica al MJ-12 ni dice cuál es el objetivo de la reunión informativa, ver enlaces externos.
Según Philip J. Corso, en 1947, un grupo secreto del gobierno, probablemente el Majestic 12, fue creado bajo las órdenes del primer director de la CIA, Roscoe H. Schenkotter. La misión de ese grupo era recoger informaciones sobre los extraterrestres. En paralelo, la administración estadounidense negó el origen extraterrestre de los ovnis. Explicó que la Iniciativa de Defensa Estratégica, o Star Wars, fue creada por este grupo para controlar la parte electrónica de las armas de un enemigo potencial, sea terrestre o extraterrestre. 1. ¿Veracidad o falsedad? Los escépticos y críticos indican que los documentos ya han sido analizados, y este análisis solo ha demostrado varias incongruencias, tales como el formato incorrecto de la fecha, lo cual demuestra que es una falsificación, postulándose que pudieron ser creados por los ufólogos que dicen haberlos descubierto, o por otras personas que los engañaron. Sin embargo, a pesar del análisis realizado, actualmente la opinión ufológica está dividida y solo un sector de la ufología sostiene aún que los documentos son verdaderos. Estos investigadores creyentes en estos documentos argumentan que la falta de concordancia entre las fechas de los registros y los documentos fueron hechas y modificadas adrede con la intención de hacer creer que los documentos son falsos, y así lograr que la opinión pública se aleje y se olvide del tema. Hasta la fecha, los creyentes del MJ-12 indican que no se habría podido refutar la autenticidad de los documentos MJ-12. Así, igualmente existen grupos de ufólogos críticos al MJ-12, los cuales también están a favor de la falsedad de estos documentos. Estos ufólogos postulan que los documentos pueden ser una forma de falsa información, creada y emitida por el gobierno estadounidense o alguna organización, con el fin de ser utilizados para desprestigiar a la ufología, hecho que según estos ufólogos, sí se logró en cierta forma con el MJ-12, al lograr convencer a varios ufólogos y creyentes de que se existió el MJ-12. También existen otros grupos de ufólogos que, aunque igualmente sostienen que los documentos son falsificaciones, postulan que su fin no era que sean utilizados para crear el mito del Majestic 12, postulando que los documentos falsos fueron creados por el Estado con el fin de servir de señuelo para desviar la investigación de los ufólogos, y así mantener en secreto a hipotéticos y documentos desconocidos que sí se referirían a una real organización secreta conocida como MJ-12 u otro nombre. La conspiración del convenio alienígena. Según otra teoría, el Majestic 12 fue creado con un objetivo más humilde: cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra, y comunicarse con los alienígenas mediante la creación de un grupo de embajadores terrestres para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Este tipo de concepto no es la primera vez que se emite en un grupo de ufólogos, para aprovechar los avances técnicos y de otra índole que poseen los alienígenas. La opinión de los ufólogos. Sin embargo, ninguna de las supuestas conspiraciones mencionadas anteriormente son compartidas por la mayoría de los ufólogos, y aunque también hay grupos de ufólogos que sí piensan que hay, o hubo, una conspiración, pero refiriéndose a ella solo como una conspiración hecha para mantener secretos de Estado, como el accidente de Roswell, y no porque haya un convenio entre MJ-12 y los alienígenas. Los ufólogos han explicado esto tratando de hacer entender a la gente algo muy sencillo: los alienígenas, al ser mucho más evolucionados que nosotros, no necesitan permiso del gobierno de los Estados Unidos para realizar sus hipotéticos experimentos genéticos, tecnológicos, etc., ya que ellos no se rigen por ninguna traba burocrática, y no la necesitarían. Ellos actúan y ya.